Hola, soy Raúl Maranet, estamos en el restaurante Bonaire y vamos a hacer una receta antigua de los años 30 que es de un recetario que hizo la Cooperativa Nacional de Arroz en su momento, porque se estaba expandiendo el arroz por toda España, como puede ser Extremadura, ya estaba en Sevilla y en muchas partes de ellas hicieron un recetario que incluyeron la paella como a paella valenciana, esta receta, un poquito para nuestra época la paella que elaboramos muy distinta, pero que como podéis ver lleva muchos productos que hoy en día no se le ponen a la paella, como aquí, como los que tenemos aquí. Las verduras son las mismas, pero sí que se incorporan anguila, marisco, pollo, magro, caracoles, las verduras típicas, como os he comentado al principio, lo que es el garrofón o la bachoqueta, y las alcachofas, porque eran productos de temporada. En su lugar, cuando no tenían las judías verdes o rochet o garrofó, usaban guisantes frescos o verduras que tenían en su lugar, no, porque pensamos que es una época que ya no habían frigoríficos o pocos frigoríficos en las casas y el producto era más un producto de proximidad y la gente ponía en la paella lo que tenía. Vamos a poner sal a la parte de abajo y vamos a empezar el sofrito. El sofrito de esta paella es una paella muy singular. Tiene varios productos y productos que tienes que sofreír, sacar y luego al final incorporar, como puede ser el magro, las anguilas o el marisco. Primero marcaremos estas piezas, lo que es la anguila la apartaremos, luego marcaremos el marisco, apartaremos y finalmente el magro y apartaremos. Si lo dejamos todo el proceso de ebullición de la paella, el magro nos saldrá correoso, nos hará que la carne no esté tierna. Entonces marcamos y sacamos y luego ya empezaremos a hacer una paella como si fuera una paella valenciana normal. Incorporaremos el pollo, que en su lugar os tengo que decir que si no tenéis pollo, en su día en el recetario ponía que podíais sustituirlo por cualquier ave, incluso aves de caza, como podría ser faisán, perdiz, codornices, patos, si son zonas acuáticas, se sustituía por un ave concretamente. Pues hablando de esto, empezaremos luego, después de haber marcado estos productos que son un poquito más sutiles o porque el punto de cocción son diferentes a la carne, luego empezaremos marcando la carne. Luego pasaremos a la verdura y iremos incorporando los otros productos que previamente hemos marcado. Y con esto vamos a pasar ya a marcar lo que es la anguila en su primer lugar. Este es el punto que tenemos que dejar la anguila, la marcaremos para que luego cuando la volvemos a incorporar en la paella no se nos deshaga, sino quedaría muy blanda. La textura de la anguila sale mejor en esta paella así. Y pasamos a poner el magro. Ahora sacamos la anguila, que luego al final, cuando tengamos el arroz puesto, o antes de poner el arroz, incorporaremos la anguila para que suelte su sabor. Ahora a la hora de marcar el magro no hay que hacerlo mucho, prácticamente vuelta y vuelta, y lo incorporaremos los últimos 5 minutos de cocción de arroz. Pues mira, ahora ya vamos a empezar como si fuera una paella ya tradicional, empezando por la carne, haciendo un sofrito lento para que la carne quede dorada y luego ya iremos incorporando lo que son las verduras, el tomate y luego ya el resto, una vez esté hervida una media hora aproximadamente, iremos incorporando la anguila, luego el lomo, las gambas, los caracoles, todo esto se irá incorporando sobre este proceso de una paella con bastante tiempo de elaboración. En este momento lo que estamos haciendo es marcar la alcachofa y así intentaremos que la paella no nos salga oscura. Si primero sofreímos la alcachofa y luego a última hora la añadimos, tendremos que la paella esperemos que se salga bien
y que no se oscurezca el arroz. Y añadiremos el pimentón. Para 4 raciones, aproximadamente una cucharada sopera. Lo que vamos a añadir son unos 12 o 15 gramos para 4 raciones. Añadiremos un poquito de agua para que no se nos queme el pimentón. El pimentón ya lo tenemos sofrito, se ha quedado con el tomate y el pimentón todo un sofrito. Incorporaremos el agua. Vamos a incorporar los caracoles, aproximadamente 4 o 5 caracoles por ración. Y la vamos a dejar hervir durante media hora aproximadamente, para que la carne pueda infusionarse con las verduras y los caracoles. Y luego iremos añadiendo posteriormente los otros ingredientes. Vamos a añadir la anguila. Herviremos 10 minutos y luego añadiremos el arroz. Paella valenciana, recetario de la Cooperativa Nacional de Arroceros. Hoy en día estas paellas no lleva tantos productos. Esta lleva gambas, lleva caracoles, lomo, pollo, verduras de temporada, en este caso judías verdes, alcachofas, garrofó, pero que también en su día le ponían guisante, donde lleva anguilas. Es uno de los recetarios que la anguila predomina bastante en la paella valenciana de su época. Una paella del siglo pasado. Hoy en día la hemos recuperado para que la gente sepa que las paellas antiguamente se hacían con diferentes productos.